38 dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, revestida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán, ¿qué, hermanos? A medir. Fíjense cómo comienza el mandato: da, y dijo el Señor, da y se os dará. Oremos. Gracias, Señor, en esta mañana, este día, por tu amor, tu bondad, tu misericordia, Señor. Gracias te damos, porque hasta aquí, Señor, nos has sostenido. Señor, ayuda a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, que podamos siempre, Señor, ver tu palabra, tu mandato, Señor, que podamos ver siempre, Señor, tu palabra espiritual, Señor, como la fuente de nuestra vida y de nuestra fortaleza, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, bendícenos a través de tu palabra. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermanos. Quiero hablar en esta mañana acerca de el gozo de dar. El gozo de dar. Y quiero comenzar con el primer tema: la ofrenda se hace en agradecimiento, hermanos. Fíjense que, como lo hemos dicho y muchas veces lo hemos destacado, hermano, cuando las iglesias cristianas, evangélicas, a través del mundo, se habla de dinero, de finanzas, de diezmo, de ofrenda, para el mundo es algo a veces, o muchas veces es algo ofensivo. Es algo ofensivo que a veces los pastores, los líderes, hablemos acerca del dinero dentro de la iglesia. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué es tan ofensivo? ¿Y por qué muchas veces es tan tergiversado, tan malentendido? Porque el dinero, Cristo, escúcheme esto, Cristo comparó al dinero con Dios. ¿Puedes hablar conmigo? En otras palabras, dijo el Señor claritamente que quien no honra a Dios puede llegar a honrar al Dios dinero. Entonces Cristo dio a entender que el dinero es una fuerza muy, pero muy, ¿cómo se puede decir?, arraigada dentro del ser humano. Muchas veces, si podemos tomar, tocar, hablar cualquier tema, hermano, pero no llega a ser tan ofensivo como el tema a veces del dinero. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente porque para mucha gente el dinero es como un Dios. ¿Sí? El dinero es como un Dios. ¿Cuándo alguna vez se han fijado cuando alguien habla mal de la Virgen de Guadalupe? ¿Cómo se pone el católico? ¿Cómo se pone? Se enfurecen, ¿verdad? Cuando hablan de su santo, de su pueblo, no sé, el Santo Niño de Atocha, olvídate, no te metas, métete con mi abuela, con mi mamá, pero no te metas con mi santo, con mi Virgen, porque son dioses que se forman en el corazón. Cuando muchas veces se habla del dinero, se habla de la misma manera. La persona siente la misma ofensa, siente el mismo sentir cuando se le habla de ese tema. Entonces, ¿alguna vez se han fijado? Cuando alguien pide dinero, lo pide con todo gusto, pero cuando se lo cobran, ¿no están aquí? ¿Sí se fija la diferencia de carácter? Porque el dinero llega a ser un ser espiritual interno dentro de la persona. Entonces, por eso muchas veces, a veces hay iglesias, fíjense, hermano, que las finanzas o el dinero dentro de la iglesia se ha ido hacia los dos extremos. Hay pocas enseñanzas, al menos yo he escuchado pocas enseñanzas que hablan céntricamente de cómo nosotros tenemos que ver el dinero que Dios nos da. Vuelvo a decir, hay personas, iglesias que no hablan absolutamente nada de dinero. ¿Por qué? Porque no, fíjate, los hermanos se van a enojar, se van a sentir, entonces se desbalancea. Pero vuelvo a decir, o les pregunto, hermano, ¿a poco no hay iglesias que solamente cada domingo es de dinero? Yo siempre he dicho, abren la Biblia y donde la abren encuentran dinero. Entonces, es el desbalance. Y eso es lo que tenemos que nosotros evitar. Caer en una de las dos cosas que no nos van a beneficiar en lo absoluto, hermano. Entonces, por ejemplo, a veces escucho al hermano cuando da los anuncios, dice, ahora viene la parte más gloriosa que es dar. ¿Sí? Pero ¿saben qué? Una cosa le voy a añadir a eso, hermano, que es cierto, es correcto, tenemos que aprender a dar con gozo. Pero hermano,
una cosa, hermano. Fíjese, muchas veces nosotros cuando venimos a la casa de Dios, venimos por quizás los 1500 razones habidas y por haber, porque tenemos que venir. Pero póngase a pensar, ¿cuándo usted pensó algún día dentro de su vida cristiana, estando en su casa, que digo, Señor, hoy voy a ir específicamente a ofrendar y a diezmar? ¿Quién piensa así? ¿Quién piensa de esa manera? ¿Quién piensa y dice, Señor, voy a dar mi ofrenda con alegría? ¿Quién piensa eso? Está pensando, quizás, ¿sabes qué? Fulano me debe tanto, se me coge mal el servicio, se lo voy a ir a cobrar. ¿Sabes qué? Hoy voy a ver carne asada, hoy sí voy, ¿no? ¿Me explico, iglesia? Los motivos por los cuales venimos a la iglesia pueden variar, pero ¿quién viene por dar dinero? ¿Quién viene por dar algo? ¿Quién viene para dar y decir, Señor, aquí está? Lo hacemos muchas veces, escúchame esto, hermano, muchas veces lo hacemos sin la debida comprensión, sin el debido entendimiento. Dijo Jesús, da, porque dar siempre es parte intrínseca de la palabra de Dios. En otras palabras, hermano, el dar es algo que Dios estableció, escúcheme, desde el inicio de la creación. Desde el inicio de la creación, hermano, Dios puso en el ser humano el deseo y la habilidad de poder dar y ofrendar para el Señor. ¿Cuántos se recuerdan la historia de Caín y Abel? ¿Sí? Adán, él levantó altar, leímos la historia de Adán, de Abraham, de Moisés, de David, de Josué. Pregunto, ¿no todos ellos fueron hombres que ofrendaron siempre a Dios? Desde el principio. Desde el principio siempre Dios estableció en el carácter del ser humano el deseo y la habilidad, vuelvo a decir, de dar a Dios. Ahora, como el hombre cayó en pecado y el hombre pervirtió los principios de Dios, entonces ahora el hombre ofrenda a los dioses. Ofrenda, de hecho, dice la Biblia, dice Pablo el apóstol, que lo que los hombres ofrendan a los ídolos, lo están haciendo a los demonios. Lo están haciendo a los demonios. Cuando una persona va con una ofrenda y dice, oh Virgen Santa, oh San Juan, no sé qué, mira, aquí te traigo esta ofrenda, esa persona lo está ofrendando a los demonios, dice la Escritura. Porque la realidad es que Dios estableció que toda ofrenda de sus hijos sea dada para el Señor. Entonces vemos aquí en Lucas 6:38, hermano. Vemos aquí en Lucas 6:38, ¿verdad? Que el Señor comienza con un imperativo. Sí, un imperativo, o sea, un mandato. Bajo la obediencia, hermano, de que Dios, como dice ahí mismo ese pasaje que lo acabamos de leer, hermano, nos ofrece la bendición de dar. Escúcheme, es que nosotros lo vemos al revés. Vemos lo que recibimos como bendición en vez de ver bendición lo que damos. ¿Cuántos están aquí, hermanos? ¿Vemos como bendición lo que recibimos? Cuando el Señor no lo pintó así. El Señor no lo pintó así. El Señor pintó la bendición en dar. En el dar. Entonces, encontramos que esto, hermano, es un principio ético que Jesús nos quiere enseñar, pero escúchenme, ¿cuál es la actitud real que los hijos deben de hacerlo? ¿Por qué? Porque precisamente esta mañana en la clase de membresía hablamos cierto tema, cierta parte de esa temática, pero ¿por qué debo de dar? ¿Por qué debo yo de apartar mi ofrenda o mi diezmo mi ofrenda para la iglesia, para un lugar hecho por seres humanos? ¿Por qué? Bueno, le voy a comenzar diciendo que el punto esencial por el cual se debe de hacer toda ofrenda, contribución económica a nuestra iglesia, escúchame, debe de ser por agradecimiento. Debe de ser por agradecimiento. Y luego vamos a mirar más adelante. Entonces vemos, mire, le voy a leer el mismo pasaje de Lucas 6:38, véalo ahí conmigo. Se lo voy a leer en dos versiones diferentes. Dice una, denle a otros lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás,
Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. Dice la versión del lenguaje actual. Dice otra versión, dice: den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Es el mismo pasaje en dos versiones distintas. Y vemos que en ambas interpretaciones la Biblia nos enseña acerca del dar con alegría y con agradecimiento. Fíjense, vamos a 2 de Corintios 9:6. ¿Qué es lo que dice Pablo? Vamos a ir un poquito avanzando en esto. 2 de Corintios 9:6, hermanos. ¿Lo tiene conmigo? Dice: pero esto os digo, que el que siembra escasamente, también, ¿qué, hermanos? Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. El sembrar, fíjese, el sembrar es una ley establecida por Dios, hermanos. La parte nuestra no solamente es sembrar con generosidad, sino mirar también dónde sembramos, hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, voy a un punto muy esencial y muy crucial, hermanos. ¿Por qué mucha gente detiene el dar para las iglesias? No solamente aquí, nosotros los tesoreros, ¿verdad? Se dan cuenta quién da, quién no da, pero no solamente aquí, en todo lugar. Fíjese, hace poco estaba el misionero es el presidente de la Asociación Bautista del Sur, estaba hablando con nosotros y nos estaba diciendo, hermano, que en este año muchas iglesias hispanas se han cerrado. Y fíjense, una cosa que me llama la atención es que él decía: y no crean que es por pecados que suceden dentro de la iglesia, porque muchas veces cuando el pastor o los líderes cometen pecados, pues lo primero que hacen es desbaratarse, se dividen y todo el mundo se va para cualquier lado y todo termina. No es por eso. Dice, las iglesias se terminan porque no hay las finanzas para sostenerlas. Entonces vemos, hermano, y investigamos a fondo o un poco más allá, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué una iglesia fracasa financieramente, hermanos? ¿Por qué? Bueno, porque la gente tiene ideas muy distorsionadas de lo que se refiere a las finanzas. En otras palabras, si algo lo queremos hacer con cuidado, que sea el tema del dinero. Y déjenme decir una cosa, porque son temas muy delicados. ¿Están aquí conmigo? Son temas muy delicados. Entonces, muchas veces la gente viene con una predisposición de una idea distorsionada, hermanos. Muchas veces prende la televisión o prende la radio. Hay una radio aquí local que no sé cómo se llama, la de aquel, un hombre que se cree judío. Este hombre, hermano, no le miento, usted prende la radio. Desde que prende la radio en la mañana hasta en la tarde, está diciendo: mande su ofrenda, pacte con Dios, corra al teléfono, mande una ofrenda, mande dinero. Todo el bendito día hablando de dinero. Y ellos prometen que los ángeles van a venir a bendecirte, que los ángeles van a venir a protegerte, que Dios tiene grandes recompensas para el que pacta, para el que siembra. Por ejemplo, escuchamos a veces, hermano, cuando hombres de Dios, entre comillas, hermano, muchas veces viven en una manera pero tan opulente, exageradamente. Déjame decir una cosa, hermano. ¿No es acaso contradictorio que el pastor sea millonario? ¿Vino a escucharlos, hermanos? O sea, ¿cómo? Le pregunta a la gente: pero espérate tantito, ¿cómo el pastor es millonario? Y cuando muchas veces hay gente que están en la más precaria situación dentro de las iglesias, ¿cómo es eso posible? Es contradictorio. Y entonces la gente dice: no, ya ves, ¿para qué dar dinero? Todo se lo echan a la bolsa a los pastores roban, porque hay gente que tiene la idea, hermano, escúcheme esto, hay gente que tiene la idea
que el pastor termina de predicar y va con el tesorero, a ver cuánto se apuntó. No, pues tanto, ok, échamelo aquí. Y piensan que el pastor todo lo que entra se lo lleva para su casa. Dime una cosa, todas esas distorsiones de ideas por culpa de vividores, porque así se les llama a esas personas, vividores, personas que usan el nombre de Dios para robar a los incautos, personas que usan el nombre de Dios para hacer esa clase de truanerías con la iglesia y con la gente que no estudia la Biblia ni la palabra de Dios. Todo eso ha inclinado la balanza hacia la parte negativa de que dar está mal, y Dios no quiere que yo dé. Dios no quiere que yo dé. Si Dios quiere que me guarde mi dinero. Hay gente que raciona, ¿cómo se dice? Reacciona en su mente o tiene una idea en su mente de decir, no, espérate tantito, en vez de yo darle al pastor, mejor me lo echo en un 24 de cerveza. Mejor yo en vez de darle al pastor, mejor voy y me compro unos zapatos. Entonces hay gente que piensa, vuelvo a decir, es que todo gira a la idea de que todo es del pastor o todo es de algún líder de la iglesia. Hermanos, si nosotros tenemos esa idea, es una cosa, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar y no va a haber un camino hacia adelante a recorrer, hermano, en nuestros pasos en obediencia a Dios. Vemos aquí, vuelvo a leerle, Dios nos da un principio, dice: si siembras abundantemente, o el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará generosamente. Y yo creo que es una ley muy simple y muy sencilla de entenderla. Hermano, si yo voy y agarro, no sé, una tonelada de maíz y la siembro, pues espero recibir 2 toneladas, ¿o no, hermanos? Pero ¿dónde comienza? Vamos a pintarlo para que usted me entienda. Se lo voy a poner como 2 bendiciones: la bendición A y la bendición B. La bendición A es sembrar, la bendición B es recoger. Pregunto, ¿para que haya una bendición B, no tiene que haber una bendición A? Entonces, si usted no entiende que el dar es una bendición y que el dar debemos darlo con gozo, hermano, la pregunta es, ¿cómo usted espera la bendición B? ¿No? Ahora, un principio, u otros principios muy sencillos. Ahora, yo sé y entiendo que precisamente esos pasajes, porque son pasajes ya que muchos pastores hasta miedo les tienen usarlos, y no, pero si hablo ahí de Corintios 9:6, ese es el pasaje que usa aquel ladrón que se la pasa pidiendo siempre para que reciban abundantemente, y es el mismo pasaje que usa. Si yo lo uso, la gente me va a malinterpretar. Es una cosa, yo no tengo ningún temor de usar la palabra de Dios para darte a entender cuál es el principio de Dios, porque deben una cosa: esta escritura no fue escrita ni por mí ni por ningún charlatán de esta tierra, fue escrita por Dios. ¿Lo cree conmigo? Fue escrita por Dios. Y es lo que Dios nos está enseñando en nuestra vida. Ahí mismo, 2 Corintios 9, el verso 6. Fíjese lo que dice el verso 6, hermano. Dice, ¿lo tiene conmigo? El verso se tiene que buscar aquí. Vamos a leer los hermanos mientras. Léalo conmigo, ¿qué dice? ¿Sí? Y dice el verso 7, hermano. Fíjese: cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque ¿qué, hermanos? Dios ama al dador alegre, hermanos. Ahorita vamos a volver a este pasaje, ahorita vamos a regresar a él, porque vuelvo a decir, hermano, dar es bíblico, pero no es bíblico dar en todo lugar. ¿Usted qué dice? Bueno, escuchen, cuando usted ve se lo pinto así, usted siembra en cualquier lugar, hermano, tiene que observar la tierra, ¿no? Guárdese este pensamiento que lo estoy dando. Tiene que observar el lugar, la tierra, ¿verdad? No en
cualquier pedregal, no en cualquier lugar. Porque de hecho la Biblia nos enseña que si usted siembra entre espinos, los mismos espinos que hace con la semilla, la ahogan, la hacen infértil. Vamos a Hechos 20:35, hermano. Fíjense lo que mismo Pablo el apóstol expresaba. Hechos 20:35. Dice: en todo les he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más, fíjese, más bienaventurado es. ¿Qué, hermanos? ¿Cuántos me van siguiendo? ¿Dónde está la mayor bendición? ¿En el dar o en el recibir? ¿Por qué Dios nos dijo eso? Bueno, que de hecho Dios tiene la costumbre de enseñarnos lo que es contrario a nuestra propia naturaleza. Porque nuestra naturaleza es nada más que nos den, que nos den, que me den, que me den, que yo recibir. Pero vuelvo a decir, cuando Dios en su lógica y Dios en su conocimiento y plenitud espiritual nos enseña que la bienaventuranza real está en el dar y no en el recibir. Nosotros entendemos y más bien debemos de creer que Dios tiene una razón poderosa para enseñarnos esa forma y esa manera. Dios tiene una esencia, ¿verdad? Una enseñanza esencial en la forma como nos está enseñando que lo hagamos. Si nosotros lo hacemos de nuestra manera, si lo hacemos en nuestra forma, vemos una cosa, puede ser que estemos fallando. Y entonces el sembrador sale a sembrar y siembra, y cada año el sembrador trae, porque ves una cosa, ¿cuántos aquí saben que la semilla cuesta? Se sabe que lo que tú trabajas, te cuesta mucho, te cuesta bastante, te tienes que levantar todos los días, tienes que levantarte de madrugada, tienes que gastar gasolina en tu carro, tienes que hacer tanto para ir a ganar el sustento de tu vida. Eso es el trabajo de lo que cuesta ir a recoger la semilla. Pero entonces usted viene, hermano, o va, o simplemente siembra en el lugar equivocado, en la manera equivocada, no solamente en el lugar, sino en la manera equivocada. Te voy a decir una cosa: ¿cómo usted espera recibir la bendición B? ¿Cómo usted espera que venga a su vida la bendición B? Si usted, vuelvo a decir, va, y eso es lo que muchas veces pensamos, no, a mí tanto que me cuesta ir a trabajar y levantarme y matarme allá y batallar en el trabajo para venir acá a dar el diezmo, para venir a dar mi ofrenda. No, están mal esta gente. Vuelvo a decir, hermano, así como todas las cosas que pertenecen a Dios son espirituales. Si usted está aquí sentado, si usted está sentado y usted está pensando como un hombre natural, esto le es ofensivo, porque piensa en eso. ¿Cómo? Espera, voy y me mato allá para venir aquí a dar el 10% de lo que gano. Usted está pensando en una manera natural. Pero vuelvo a decir, ¿Dios piensa naturalmente? No. Dios nos enseña en cuestiones espirituales. Y Dios nos enseña básicamente que a ti te cuesta ir y comprar tu semilla, por así decirlo, para sembrarla. Y el problema es sembrarla ¿dónde y cómo, hermanos? Eso es lo que vamos a aprender, lo que tenemos que aprender. Entonces, vuelvo a decir, estas palabras que vemos aquí en Hechos 20:35, hermano, deben de ser para nosotros el mejor incentivo para ser agradecidos y generosos. Hay una pregunta ¿usted cree que Dios, hermano, nos bendice cuando somos fieles dadores a su obra y a su reino? Se la vuelvo a hacer. ¿Usted cree que Dios realmente nos bendice cuando somos fieles dadores a su obra y a su reino? Porque yo lo entiendo así. Si Dios me dijo a mí que soy más bienaventurado dar
que recibir. Eso quiere decir que es el mismo gozo que debe de causar en mí, causa en él. Y aquí hay una cosa muy sencilla. Si usted ama a Dios y usted se goza en dar, ¿por qué Dios no se gozará en darle a usted? ¿O qué piensa? Sí, Señor, yo me gozo en dar, pero Dios allá está diciendo, híjole, le tengo que dar como, ¿verdad? Le tengo que dar, no, espérate tantito, me duele. ¿Usted cree que Dios hará eso, hermano? Piense, Dios espiritualmente nos deja leyes establecidas a nuestra vida para que nosotros las cumplamos con agradecimiento, con gozo y con alegría, hermanos. Dice Pablo, refiriéndose a la iglesia de Jerusalén, hermano, verá, él cómo nos daba a entender que la iglesia cumple una función dentro de estos principios de dar, ¿sí? Vuelvo a decir, le decía hace un momento, nosotros debemos tener ese incentivo. Dijo el Señor Jesús, digo, más bienaventurado es dar que recibir. Sí, ahora, después, hermano, de darlo todo, fíjese, las iglesias de aquel tiempo, hermano, ellos distribuían y tenían todas sus posesiones en común. Tenían, o sea, ¿hasta dónde llegó el grado de que ellos pudieran entender la bendición de dar, que para ellos todo era común? ¿Qué se refiere con que todo era común? Que nadie decía, esto me pertenece a mí, esto es mío y esto es tuyo. Nadie decía eso. ¡Qué tremendo! Y usted dirá, bueno, pastor, ¿y por qué no seguimos practicando eso hoy como iglesia? Hay un libro del pastor John MacArthur que explica él básicamente por qué eso en el tiempo de hoy no se puede. Porque de hecho él dice que hasta en el tiempo de hoy es hasta injusto. Pero ese es otro tema. El punto es, hermano, que si la iglesia entendía esos principios en el inicio de la iglesia, ¿por qué hoy en día las iglesias sufren tanto en el dar y en el proveer para la misma iglesia? Vamos a ver aspectos de esto precisamente. Vamos a 1 Corintios 16, verso 1 y 4. Vamos. 1 Corintios 16, verso 1. ¿Lo tienen? Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Fíjese, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiera designado por carta, a estos enviaréis para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces entendemos que las ofrendas y los diezmos de la iglesia primitiva servían para las funciones siguientes. Primero, el sustento de los que ministraban la palabra de Dios. 2, ayudar a los pobres y peregrinos que llegaban a la iglesia en Jerusalén, porque los peregrinos viajaban de todo lugar a la iglesia que estaba en Jerusalén. Tercero, para los que perdían sus propiedades por causa de las persecuciones. Los emperadores romanos iniciaban persecuciones contra la iglesia y muchos de ellos eran sacados a fuerza de sus casas y les expropiaban todas sus propiedades. ¿A dónde tenían que ir? ¿O a dónde era el único lugar que les quedaba? La iglesia. Y llegaban ahí, y allí eran sustentados por la iglesia misma. 4, muchos cristianos eran extorsionados por los soldados romanos, incluso por las mismas limitaciones que el imperio romano les imponía, hermano. Entonces todo eso implicaba que la iglesia tenía que tener fondos, dinero, para que siguiera funcionando no solamente en la ayuda de la gente, sino también, hermano, en el funcionamiento interno de la misma congregación y de la misma iglesia. ¿Qué nos enseñan estos principios? Primero, en primer lugar, porque vuelvo a decir, el asunto es, y quiero hacer esto entre paréntesis, que el problema, aparte de los miles de charlatanes que hoy en día hay en el mundo diciendo, hemos oído barbaridades de personas que
que dicen que el dinero habla, hermanos. Hay una mujer, sale un video, se pone un billete en el oído y dice, miren, el dinero habla, nos susurra el dinero. Vuelvo a decir, hermano, pregunto, en realidad los demonios sí hablan, ¿no? ¿A quién le hablan? Los inconversos, lógicamente. Esta mujer dice, pongas el billete en el oído y escuche la voz del dinero. Todas las barrabasadas han hecho que la iglesia y mucha gente que atiende las iglesias mengue, decline, decaiga en su fe, en su convicción, en su amor hacia la iglesia, hermanos. Todas esas cosas. Lógicamente, si yo voy a una iglesia y estoy, a ver, hermano, ¿cuántos aquí dan 100? A ver, ¿cuántos aquí dan 500? A ver, ¿cuántos aquí dan 30? Lógicamente que yo me voy a asustar. Y al otro, bueno, te dicen por ahí, no te preocupes, nada más para hoy en día algo especial ahí. Pero vengo el otro domingo y otra vez empieza el pastor, hermanos, miren que Dios quiere que usted pacte con Él, y si usted le da 100, Él te regresa 1000. Entonces, si usted escucha el mismo tema de prosperidad cada día, algo está mal, pero muy mal. Y todo eso lo escucha la gente y dice, ya ves, si las iglesias son un negocio, si los pastores son unos vividores, ¿te fijas? Escucha. Entonces, vuelvo a decir, mucha gente cataloga y caracteriza a las iglesias todas iguales. Y como siempre le he dicho, hermano, pregunto, ¿todos los abogados son iguales? ¿Todos los doctores son iguales? Entonces, no todos los pastores son iguales. Y no todas las iglesias son iguales, hermanos. Entonces, el problema es que mucha gente, aparte de eso, hay otros que tienen una distorsión doctrinal. Y aquí son puntos que son un poquito, yo los veo un poquito más convenencieros. Me conviene a mí creer que el diezmo es de la ley. ¿Por qué? Porque la ley ya pasó. ¿Están aquí conmigo? Como la ley ya pasó, pues yo no tengo que cumplir. Entonces a mí me conviene decir que el diezmo es de la ley. Pero ¿cuántos aquí saben, y quizás ni lo sepan, pero ¿cuántos aquí saben que el diezmo no fue puesto por la ley? ¿Cuántos aquí han oído hablar de Abraham? ¿Ustedes saben que Abraham existió antes de Moisés? Y Abraham diezmaba, hermanos. Abraham diezmaba. Ahora vamos aquí. ¿Cuánto yo debo de dar? Dice ahí en el mismo verso, capítulo que leímos ahorita, hermano. En el verso 1 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias en Galacia. Fíjense, subraya esa expresión, esa palabra, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Cuánto tengo que apartar mi ofrenda para la iglesia? Cada primer día de la semana, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que la ofrenda y los diezmos que se levantaban ya era un sistema o era algo sistemático desde aquellos tiempos dentro de la iglesia, hermanos. No era algo que solamente se levantaba esporádicamente, era algo que se hacía sistemáticamente. Dice Pablo, así como les mandé a la iglesia de Galacia, así hagan ustedes. Cada primer día de la semana pongan aparte algo, aparten algo. ¿Para qué? Para la iglesia. ¿Cómo tengo? Por ejemplo, vemos, hermano, hay un pasaje muy conocido de aquella viuda que dio su sustento. Pero ¿cuál es el punto de ese pasaje? Mira, no lo busque, pero si quieren búsquelo. Está en Marcos 12, 41 al 44. Se lo voy a leer rápidamente. Dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, hagan de cuenta, 2 centavos, 2 pennies de aquí, moneda de Estados Unidos, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto digo que esta viuda pobre, fíjense lo que digo, echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aquí hay un punto. ¿Qué es lo que resalta Cristo en este pasaje de Marcos 12, 41? El agradecimiento de esta mujer. Porque ¿qué era otro motivo? ¿Cuál era el punto por el cual esta mujer daba?
si no era por el agradecimiento de ser parte del pueblo de Dios? Ahora, quiero decir esto, póngame atención, porque yo sé que es un tema que medio aburre, pero tenemos que tomarlo, aún así. Escuchen, en el Antiguo Testamento, ponga atención para que vean si capta este punto. En el Antiguo Testamento, la ley determinaba que nosotros teníamos que dar el 10%, ¿sí o no? Sí. Hermanos, la pregunta es, si la ley determinaba en el Antiguo Testamento que nosotros teníamos que dar el 10%, bajo la gracia, ¿qué se nos exige? ¿Quiere que le diga la verdad? Se nos exige todo, ¿no? En la ley era el 10%, bajo la gracia es todo. Cristo Jesús dijo: amarás al Señor con tu 10%. ¿Dijo eso? Amarás al Señor con el 10% de tu mente, el 10% de tu corazón. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, no nos pasemos de vivos. La ley, es que la ley ya murió. Estaba 10%, no te preocupes, mátala, porque es un amigo. Pero ahora vives bajo la gracia. Y la gracia nos exige todo. Yo quisiera saber algún día que los tesoreros vinieran a mí y me digan: pastor, ¿sabe qué? Aquí hay un hermano, una hermana que no sé cómo le hace, pero trae todo su cheque aquí cada semana. Quisiera uno. No hay ni uno. ¿Por qué? Porque muchas veces, ahora déjame decir eso, el problema está que no entendemos y no le creemos a Dios. No creemos que la simple obediencia a un mandato mínimo de nuestra vida, hermano, es la solución para nuestra vida personal. Escúcheme, hermano. Todos aquí saben, todos saben, y lo digo con mi cara, todos aquí saben, que en este lugar no se le roba a nadie, ni se le pide exageradamente a nadie. Y te voy a decir la verdad, ¿por qué es necesario enseñarte esto? Lo enseño para ti, por tu vida. ¿Me explico, iglesia? Por tu persona. Porque mi deseo como pastor no solamente es que aprendas la gracia, que aprendas el amor de Dios, que aprendas el perdón de tus pecados, que aprendas la elección soberana de Dios, que aprendas que fuimos predestinados. No solamente es que aprendas a que Dios, Cristo murió por nosotros, no solamente eso, pero también quiero que aprendas que el dar te será de mayor bendición que el esperar recibir. Dar para la gloria de tu Dios. ¿Me explico, hermanos? Entonces, vemos que cada semana era un sistema para la iglesia el dar y ofrenda. Dar y ofrenda. ¿Quiénes deben de dar? Fíjense ahí mismo. Volvemos, si no se ha perdido de ahí a 1 Corintios 16. Fíjense lo que dice ahí en la siguiente frase. Dice: cada uno de qué, hermanos. ¿Me están siguiendo? En el verso 2. Cada primero de la semana, ¿qué dice? Hermanos, la pregunta es: ¿el diezmo y la ofrenda era solamente para ciertos selectos hermanos dentro de la iglesia? ¿Para quiénes? Cada uno de vosotros. Cada uno de vosotros. No es mi deber decírselo, pero mi esposa y yo tenemos la costumbre desde que nos casamos diezmar y ofrendar. Desde que nos casamos. Para nosotros nunca ha sido ningún pleito. Usted sabe, he oído personas que dicen que los pastores no deben de diezmar porque su trabajo es su diezmo, dicen algunos. Mira, hermano, esas expresiones son un error. Nosotros damos como pastores, como hermanos, como hijos de Dios, damos porque para nosotros es un gozo dar. Y yo lo entiendo y lo creo y lo vivo.
Independientemente de si usted lo cree o no lo cree, yo lo creo personalmente, yo como pastor lo creo, que en mi corazón es más bendecir, más una bendición más, dar para mi Dios. ¿Cómo debo de dar? Continúo leyendo. Dice ahí mismo, dice, ponga cada uno de vosotros, ponga aparte, guárdenlo, dice ahí Pablo, dice guardándolo, ¿sí? Apártelo y guárdenlo. Hermanos, mire, esta mañana que todo viene a caer dentro de los mismos ejemplos que Dios nos da. Una persona me dice, pastor, no voy a estar en el servicio, no voy a poder llegar al servicio. Ok, hermano, gracias, Dios te bendiga, cuídate. Pero llegó, ¿sabe a qué vino? ¿A qué cree que vino? Ya se lo estoy imaginando, ¿verdad? ¿A qué cree que vino? A dejar su diezmo. Se lo pedí, lo amenacé. Le dije, si no vienes y traes tu diezmo, no te vuelvas a aparecer. ¿Saben qué, hermano? Cuando Dios opera en la vida de uno, no te tienen que dar 10 pasos de cómo ofrendar y cómo diezmar. Es la misma naturaleza que Dios nos da por el agradecimiento. ¿Me está explicando, hermanos? Entonces dice Pablo, cada uno apártelo, pero a veces las personas 1 o 2 semanas no vienen a la iglesia y se espera, bueno, apartaron su diezmo, vienen a la 3ª semana y a ver dónde está el ofrendario, hermano, aquí está mi diezmo, no viene 2 semanas, 3 semanas, aquí está. Pero hay personas que piensan que si no vinieron 2 o 3 semanas, se ahorraron un diezmo. Ya ahí se me ahorró el diezmo de esta quincena. Hermano, el único que se está afectando eres tú. 1 Corintios 19, verso 14. Perdón, pero 1 Crónicas 29, verso 14. Dice Pablo, cada uno apártelo, sepárelo, guárdelo. No puedes venir esta semana, aparta el diezmo, ahí guárdalo, tu ofrenda. Viene la próxima semana, tráelo juntamente con lo que se va acumulando. Dice 1 Crónicas 29, fíjense lo que David dijo. 1 Crónicas 29, verso 14. Le voy a dar una media hora para que lo encuentren. ¿Lo tiene? Fíjense lo que dice David, porque ¿quién soy yo? A ver, ¿cuántos aquí pueden decir lo mismo? ¿Quién soy yo? ¿Quién somos? ¿Y quién es mi pueblo? Dijo David, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Fíjense lo que dice David, pues todo es que, hermanos, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y tuyo es. Yo sé, Dios mío, que tú, fíjese lo que dice, escudriñas ¿qué? Los corazones, y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. ¿Cómo debo dar? Con un corazón agradecido. ¿De quién es todo lo que tenemos, iglesia? Le vuelvo a preguntar, ¿de quién es todo lo que tenemos? Todo lo que Él ha venido a nuestra vida es de Dios. Es de Él, Señor. Fíjate, imagínense qué hermoso es cuando la iglesia, porque yo creo eso y sigo teniendo la misma confianza, hermano. Sigo teniendo la misma confianza. Aquí hay hermanos que ya tienen mucho tiempo conmigo y ellos saben cuándo fue la última vez que yo hablé de dinero dentro de la iglesia. 1 o 2 años atrás, quizás. Porque no es el tema. Yo sigo confiando,
yo sigo confiando y esperando y creyendo que usted hace caso a la palabra de Dios, hermanos. Y una cosa que entendemos es que cuando la iglesia sabe y aprende y sabe a dar con un corazón agradecido, reconociendo que todo lo que tenemos, ¿de dónde lo recibimos, hermano? Dijo David aquí, dice, porque de lo recibido de tu mano, damos. Pregunto, hermanos, ¿acaso no David fue un hombre bendecido? Y no me refiero económicamente. ¿No fue un hombre bendecido en su ser? Dice la Biblia al final de su historia que David murió viejo y feliz, lleno de años. Porque esa es la gloria de Dios manifestada en el hombre, cuando el hombre sabe obedecer a su Dios. Ahora dice David aquí, sabemos, Dios, que tú escudriñas los corazones. Y eso es muy importante. Nunca se lo olvide, nunca se lo olvide, nunca se lo olvide, que Dios conoce la manera como usted lo da y lo que usted da, hermanos. Amén. Dios lo sabe. Por eso le digo, ¿de qué nos sirve, hermanos? ¿De qué nos sirve estar recibiendo semilla de amargura, dinero de amargura, dinero dado con enojo, con rencor? ¿De qué sirve eso? ¿A quién beneficia en cierta manera? Ahora, volvemos allá, a 1 Corintios 16. Casi termino, hermano. Denme 5 minutos y termino. Tomamos la Santa Cena y se nos alargó un poquito, pero espérenme tantito. ¿Cuánto debo de dar? Fíjese, los israelitas daban impuesto al igual que nosotros. ¿Cuántos aquí pagan taxis, hermanos? Todos pagamos taxis. ¿Quién se libra de los taxis aquí en esta tierra? Bueno, aquí en Estados Unidos no, porque en México, ¿quién paga taxis? Allá no paga nadie, ¿verdad? Y no se diga para el sur. Pero debes una cosa, aquí en Estados Unidos, ¿quién no paga taxis? ¿No pagues taxis? ¿No pagues taxis? Van y te quitan hasta el perro. Hasta el pirulán ya sale pagando. ¿Cuánto debo de dar? Bueno, aquellos hombres de la iglesia primitiva, hermano, ellos daban el diezmo, el impuesto a los gobiernos, igual que nosotros, ¿sí? Pero no solamente eso, ellos, hermano, como iglesia, sustentaban a los líderes para que trabajaran en tiempo completo dentro del ministerio que se estaba estableciendo, al igual que hoy en día se debe de seguir haciendo, o se hace, hermanos. Entonces, la administración fidedigna de todo lo que poseemos, todo lo que tenemos, o lo que logremos tener, hermano, es algo que nosotros debemos de sentir agradecimiento, gozo, alegría, que en la casa de Dios hay suficiente. ¿Me explico, hermanos? Y yo contribuyo a esa suficiencia. A esa suficiencia. ¿Cuánto debo de dar? Le vuelvo a decir, el diezmo se estableció como algo voluntario y de agradecimiento a Dios, hermano, mucho antes que Moisés, o antes que Moisés trajera la ley. Mire, vamos a ver rápidamente Levítico 27, verso 30. Levítico 27, hermanos. Fíjense cómo Dios estableció en su ley y en su palabra el diezmo. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es. Fíjense, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo el diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. El diezmo, la ofrenda o el diezmar de todo lo que poseían aquellos hombres era parte de la dedicación que se hacía al templo para consagrarse delante de Dios. Ahora, hay mucha gente que ha dicho, bueno, pastor, pero es que en aquel tiempo se ofrendaban ovejas, animales, trigo,
porque a veces uno se mete a Facebook y encuentra una de teólogos ahí en Facebook que no, hombre, ¿para qué echarle cuenta? Bueno, encuentra, no, que el diezmo era trigo, el diezmo era maíz, el diezmo era cebada, el diezmo era... Es cierto, en aquellos tiempos se requería eso, porque el sustento del templo era en base a eso, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Pero déjenme una observación. Creo que los tiempos han cambiado un poquito, ¿no, hermanos? ¿No están aquí conmigo? Los tiempos han cambiado un poquito. Mucho, ¿verdad? Pregunta, hermano. ¿Es lógico que hoy en día se siga recibiendo esa clase de diezmo? Claro que no. Imagínense, le llegaban con una vaca al PG&E. ¿Cuánto debemos, PG&E? A la electricidad. No, pues nos deben, no sé, $600. Ah, pues arrancan un pedazo ahí a la vaca. Cóbrate. Sí, lógico. Lógicamente que la Escritura nos enseña que la manera como se administra en el tiempo moderno, o para el tiempo moderno que Dios visualizó, fue a través de las finanzas, el dinero. Ahora, porque hay gente que dice, no, es que la ley, mira, ahí está, pastor, ahí está, ya lo miramos, usted mismo está leyendo que el diezmo fue de la ley ya murió y nosotros estamos bajo la gracia. Ya te dije que si estás bajo la gracia demanda todo de nosotros, no solamente el diezmo. Génesis 14, verso 20, antes, casi un siglo antes de que Moisés viviera y trajera las tablas de la ley, fíjense lo que se escribió. Génesis 14, verso 20. Fíjese, y bendito sea el Dios Altísimo. ¿Cómo le llamó Dios a Moisés a Dios? Perdón, Abraham a Dios. El Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y fíjese lo que dice, y le dio a Abraham, ¿qué, hermanos? Pregunto, ¿quién fue antes? ¿Abraham o Moisés? Le estoy explicando que cuando Abraham aquí estaba dando sus diezmos, un siglo después apareció Moisés en el monte Sinaí, escribiendo allí en su ley, o en la ley de Moisés, acerca del diezmo y del dar para el templo, que estaban visualizando a construir, hermano. Génesis 28. Génesis 28, verso 22. Otro pasaje que nos enseña cómo eso se establecía como un agradecimiento antes que la ley. Lo tiene, Génesis 28, 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres. Fíjese lo que dice: el diezmo apartaré para ti. La pregunta es, ¿cuánto debo de dar? ¿El diezmo? Usted ya, pastor, ya me puso contra la pared, ahora dice que todo. Mejor déjeme bajo la ley. Pero no, regresemos a 1 de Corintios. Regresemos a 1 de Corintios 16. Y mira lo que dice el verso 2, ya lo leímos. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, cada primer día de la semana, un sistema establecido semanalmente. Cada uno de vosotros, todos, nadie está exento. Mientras pertenezca o sea parte de una iglesia, nadie está exento. Dice, ponga aparte algo, según, dígalo conmigo, según allá. ¿Según qué, hermanos? Haya prosperado. Entonces, mi ofrenda, mi diezmo, es según Dios me ha prosperado, según Dios me ha hecho avanzar. ¿Sí? Según Dios me ha bendecido. Y te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Dios no te ha prosperado? Hermano, ¿no nos ha prosperado Dios? Entonces siempre prosperado. Lo que ha pasado es que hemos sido desobedientes al agradecimiento que debe Dios desprender de nuestra vida hacia Él. Si hemos prosperado, póngase a pensar. Cuando usted antes, años atrás,
Yo no sé la condición que usted vivía y usted tampoco sabe la mía. Usted no sabe la historia de mi esposa y yo cuando comenzamos en nuestra vida de casados también, en el apartamentito donde vivíamos. Usted no sabe todo eso, ni yo sé su historia. Pero en aquel tiempo, quizás nosotros decíamos, Señor, Dios, quizás estaba como aquellos filósofos de Grecia que decían, a Dios no conocido, porque no conozco a Dios. Usted decía que Dios, pero usted no sabía ni a cuál Dios le pedía y le oraba, pero usted decía, Dios, ayúdame. ¿Cuántos se recuerdan quizás de esa canción? Dios, ayúdame. Sí, hermano, Dios te ha ayudado, porque te veo aquí. ¿Quieres que te diga una cosa? Dios te ha ayudado porque no estás en el infierno. ¿Tú crees que los que están en el infierno no quisieran tu oportunidad? Claro que sí. Dios te ha ayudado. Dios te ha prosperado. Dios me ha prosperado a mí. Yo me reconozco una persona que Dios ha prosperado. No costilla de nadie, sino así como tú trabajas y te ha costado levantarte, hermano, a mí también. El estar aquí al frente cada domingo y cada jueves, y algunos mirándole la cara de aburrimiento, me ha costado, iglesia. Me ha costado. Cuesta todo nuestro trabajo en el Señor, no es en vano. Pero ¿saben qué? Yo considero que Dios me ha prosperado. ¿Por qué no ser agradecido con mi Dios? ¿Por qué no ser agradecido con el Dios que me ha prosperado? Dijo Pablo, cada uno de vosotros, cada primer día de la semana, aparte, cada uno de vosotros, aparte, separe según haya prosperado. Señor, veo para atrás y ahora veo hoy. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Porque aparte de que me perdonaste, me diste vida eterna, me has dado el perdón de mis pecados. Aún así, a ti te ha placido darme en esta vida. ¿Por qué no ser agradecido y dar según he prosperado? ¿Me explico, hermanos? Entonces, fíjense lo que dice Proverbios 11:25. No lo busque. Proverbios 11:25 dice: el alma generosa. O búsquelo mejor para que lo subraye, porque lo miro con cara. No, yo no lo busco. Búsquelo. Proverbios 11:25. Para que lo subraye. Quizás trae su highlighter, trae su pluma, no sé qué trae ahí usted. O con el dedo, ¿no? Subráyelo, márquelo, póngale una señal. Fíjense lo que dice: el alma generosa, ¿qué, hermanos? Y el que saciare, él también será saciado. Si das menos de lo que has prosperado, solamente Dios lo sabe. Solamente Dios lo sabe. Si das más de lo que te ha prosperado Dios, también solamente Dios lo sabe. ¿Cuántos se lo ven, hermanos? Si das menos, Dios lo sabe. Si das más, también Dios lo sabe. Y esto es una relación y es una parte de nuestra comunión con nuestro Dios, hermanos. Amén. Es parte de nuestra comunión con nuestro Dios. Entonces dice el apóstol Pablo: según hayamos prosperado. Todo esto viene a redundar en una sola cosa, hermanos, en el agradecimiento, en el ser agradecidos con nuestro Dios. Tenemos una iglesia, somos parte de una iglesia que nos enseña la palabra con la intención de salvarnos. Y de eso yo soy consciente. Usted quizás se siente ofendido, se siente lastimado, se siente herido y dice: pastor, muy brusco, muy grosero, muy directo, muy cortante, muy chocante, no sé. ¿Quién sabe qué estará pensando usted? Pero como yo no sé lo que usted piensa, pero ¿cuántos aquí saben que yo sí sé lo que yo pienso? Yo no sé lo que usted piensa, pero yo sí sé lo que pienso. Y quiero que me entiendas esto:
Mis palabras son con la intención de salvarte. No yo, sino que te salves a través de la palabra. Esa es mi única intención. Porque les he dicho muchas veces, no hay otra. Si hubiera otra, ya hubiera salido, ¿sí o no, hermanos? Después de casi 20 años de predicador y pastor, ya hubiera salido, iglesia. Ya hubiera salido, ya. ¿No, hermanos? Ya hubiera salido. Y el pastor, no, el pastor es bien trácala, es bien tranza. Te pide dinero y no te lo paga. Está pide ofrendas cada semana. Es bien tranza él. ¿Vieras cuántos se ha echado a la bolsa? Se han perdido las ofrendas, los diezmos, las cuentas de algo desaparecen. Eso ya hubiera salido de tantos años. Pero vuelvo a decirte, Dios en su bondad y en su misericordia ha sido bueno conmigo como persona, como ser humano. Ha sido bueno. Por su gracia entiendo y comprendo que, hermano, si nosotros no sabemos entregar cuentas claras en esta tierra, ¿cómo las entregaremos en el cielo? Amén, hermanos. Así es que entiendan, vamos a comenzar con esto. Mi agradecimiento a Dios. Por eso yo hago lo que hago, de ofrendar y diezmar y apartar de lo que gano, de lo que obtengo, mi ofrenda generosa al Dios que ha sido generoso conmigo. Oremos, vamos a orar.